Querido José Iniesta, muy buenas. Buenas tardes, Javier. Guillermo Casado, bienvenido. Muy buenas tardes. Nos acordamos que tenemos en el alma a nuestro querido Quique Raro. Pues sí, además nos da mucha penita hoy especialmente porque no puede venir en un programa cuyo guión ha elaborado casi íntegramente él, se puede decir, y que además le iba a gustar, le hacía mucha ilusión y bueno, al final ha tenido un problemilla, una cosilla laboral y no nos puede acompañar y teníamos ya que hacer programa porque lo consideramos ya casi maldito esto de hacer estas retrospectivas, ¿sabes? Siempre era huidizo. Sí. Bueno, pues un beso para Quique y que la semana que viene le tendremos por aquí. Por cierto, la semana que viene, que si no hay sorpresa, que si el emparejamiento de mañana de Copa del Rey no lleva el partido al jueves y afecta a nuestro programa, habrá programa especial de ILT Juegos. Vamos a hacer incluso spoilers. Vamos a tener un programa especial de Street Fighter, o sea que se lo tiene que escuchar todo el mundo. Bien, eso el jueves que viene, Street Fighter. Ahí sí puedo participar yo, porque yo era de 5 duro y 5 duro y 5 duro en la máquina y iban pasando uno tras otro. O sea que perdías mucho, eso, ¿no? Bueno, más o menos. Sí. Eso será la semana que viene. Insisto, si el sorteo de mañana no lleva el partido del Sevilla de Copa al jueves y nos afecta en el horario. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Introduzco ya del tirón, Javi? Venga. Pues venga, hoy tenemos otra retrospectiva, esta metasección que nosotros mismos creamos en la que hablamos de consolas que golpean nuestra vida y nuestra infancia. Hoy vamos a hablar de la cuarta generación de consolas. Si recordamos, pues ya hablamos de la primera generación encabezada por aquella Magnavox Odyssey y sus clones de Pong coetáneos. También pasamos por la segunda generación liderada por la mitiquísima Atari 2600 y vimos caer de su trono a los americanos. Para luego pasar a nuestra juguetera favorita que colapsó el mercado con su NES en la tercera generación. Así que empezamos nuestra historia de hoy por la cuarta generación, con Nintendo como dueña y señora, y con una Sega que había dejado un huequito minúsculo con Master System 2 y una guerra de consolas que estaba aún por llegar. Así que bueno, de esta generación de consolas, la cuarta generación, vamos a hablar de distintas consolas, claro, pero aunque hubo varias, nos centraremos en 4 y más todavía en 2, las 2 consolas esas que, bueno, pues la mayoría tuvisteis o visteis a vuestro hermano mayor con ella jugar o a vuestros padres, también depende de la edad, ¿no? Un poco, porque estamos hablando, por supuesto, de la Sega Mega Drive y de la Super Nintendo. Yo fui de Mega Drive, así que, aunque también jugué mucho a la Super Nintendo, pero bueno, luego nos vamos a ir metiendo poco a poco en estas consolas. Bueno, pues vamos a empezar a esta retrospectiva de la cuarta generación de consolas. Pues sí, y no vamos a empezar precisamente con la Mega Drive y la Super Nintendo, vamos a empezar con PC Engine y Neo Geo, o Neo Geo, las que no fueron a la guerra. Y lo hacemos precisamente así por eso, ¿no? Para que el final de fiesta se enfoque, por así decirlo, en esta famosa guerra de consolas. Nos vamos a saltar el orden de aparición, pero iremos haciendo un poco de mención al orden de salida para situarnos cronológicamente y no liarnos, ¿no? Vamos a empezar por las máquinas estas que no fueron a la guerra y que la mayoría de nosotros la verdad es que no tuvimos. Primero, por un lado, la PC Engine. ¿Por qué no la tuvimos? Porque en realidad tuvo bastante poco éxito fuera de Japón. Y por otro lado, pues la celebérrima Neo Geo, porque digamos que jugaba en otra liga. Pero bueno, vamos por partes, si os parece. Otra liga, dices, de la Neo Geo. Otra liga. Otra liga, por Dios. Esto como habla... yo me compro SEA Ibiza y aquello era un maldito Ferrari. Bueno, eso... ¿Quién pudiera en su día? Bueno. La PC Engine, empezamos por ella, ve la luz el 30 de octubre del 87 en el país del sol naciente de la mano de NEC, una compañía que en su momento se dedicaba a crear procesadores de ordenadores, entre otras actividades tecnológicas. Y Hudson, la compañía de la abejita, que no sé si habréis visto el logo por ahí alguna vez. Una desarrolladora que pocos años antes había pegado muy fuerte con Bomberman, un juegazo, y que a día de hoy es una subsidiaria de Konami. Pues bueno, esta PC Engine fue la primera en salir de lo que llamamos la cuarta generación de consolas. Fue un sistema de 8 bits, pero su chip gráfico iba a 16 bits. Con lo que se encontraba de alguna manera, pues sin entrar a ponernos a hablar de cuestiones muy técnicas, un poco a caballo entre lo que es la generación de 8 bits y la generación de 16 bits. Uh-huh. Y bueno, tenía la peculiaridad de que funcionaba con lo que se llamaba Hue Cards, que era una patente de Hudson, de ahí lo de HUSU que tenía al principio, donde el juego se almacenaba en una especie de tarjeta muy parecida por su tamaño a lo que son una tarjeta de crédito,
Y bueno, esta consola tiene un éxito arrollador en Japón en el momento de salida y supuso un grandísimo avance gráfico en su salida. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que perdió fuelle con la salida de la Mega Drive de la Super Nintendo. Aún así, es una consola que será muy, muy recordada y con mucho cariño allí en el país del sol naciente. En el resto del mundo, como ya hemos dicho, fue otro cantar. Después de una revisión de diseño que la hacía sensiblemente más grande, esta consola tenía la característica que era relativamente pequeñita para lo que estamos acostumbrados a ver de consolas de aquella época y de lo que veníamos, ¿no? Pues la revisión que se hizo para el mercado internacional que llegó a América era un modelo bastante más grande. Caballo grande, ande o no ande. Algo así, ¿no? Era Pero andaba. Los americanos, neveras grandes, casas grandes, cocinas grandes, salones grandes, consolas grandes. Y entonces, pues bueno, esta también además que llegó, ojo al dato, 2 años después de su lanzamiento en Japón, con este rediseño y con un cambio también de nombre. Se llamó, para alguna gente lo conocerá como TurboGrafx 16. Y pocos meses más tarde llegaría al territorio europeo. Aquí también haciéndole otro cambio de nombre. En este caso, solo TurboGrafx a secas. Sin ese 16 ahí, ¿no? Pero en estos dos mercados es que se pegó la cruda realidad de que estaban Nintendo y Sega respectivamente dominando literalmente el mercado. Y bueno, pues la mención que hacemos, no por falta de cariño, sino por falta de tiempo, no vamos a entrar muchos detalles. Sí que llegó a vender pues 10 millones de unidades en todo el mundo. Muchas son. Sí. Estuvo bastante bien, teniendo en cuenta que su éxito fue localizado en Japón. Claro, es que en Japón pegó muy fuerte. Muy, muy fuerte. Tuvo múltiples revisiones durante su vida, ¿no? Y de hecho fue el primer sistema en tener un añadido que le permitiese utilizar como dispositivo, como almacenamiento, los CDs. Que bueno, lo que él fue rompedor en su momento, brutal. Y como hemos comentado, no es que bueno nos falte cariño por esta consola, y es que es por méritos propios, porque el catálogo que tiene esta consola pues era las cañas, vamos, literalmente. Éxitos como el Bones Revenge, el R-Type, el Snatcher, ese juego de Kojima, que sería de un programa de videojuego hoy día sin mencionar a Kojima. Y bueno, y sobre todo este tesoro, esta joya que todo el mundo que siga esta saga pues tiene en un altar, que es el Castlevania Round of Blood, que exprimía bueno pues las bondades de este almacenamiento en CD. Bueno, ya para así un poquito para pasar a otra consola, diría yo que bueno, esta consola, a muchos que no les suene mucho esta consola, próximamente, próximo 19 de marzo, se podrán acercar a descubrirla un poco, porque va a salir la PC Engine TurboGrafx Mini. Así que en distintas revisiones va a salir a lanzamiento mundial y demás. Mundial sí, pero... ¿Vosotros llegasteis a jugar alguna vez a esta? Sí. ¿Sí? Sí, pero tuvieron que pasar muchos años. Es que a mí Javi. ni me suena, ¿eh? Pues yo recuerdo vapear PC con las revistas. PC Engine TurboGrafx. Cuando veía este juego va a salir solo para PC Engine y tu maldita sea. Yo cada vez que veía la review en la revista... ¿Es coetánea de la Neo Geo? Es contemporánea a la Neo Geo, a la Super Nintendo, a la Mega Drive, a la NES. Es que como está ahí intermedia, es intergeneracional un poco, porque fue la primera en entrar de esta cuarta generación. Pues bueno, lo que os decía, esta consola mini que sale el próximo 19 de marzo la podremos disfrutar en todo el mundo prácticamente, menos algunos territorios europeos en los que se incluye España. Entonces, bueno... que no vamos a poder. No vamos a poder, pero bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha decidido Konami Europa que no la lanza en España, aunque hay un change.org de una gente muy, muy maja, esa gente de Retro Sevilla. Que lo han hecho para que sí se venda aquí. Que están tratando a ver si consiguen convencerles. De momento, de todas formas, por suerte, en territorio europeo es relativamente sencillo comprar en una tienda online y que te llegue a tu casa, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienes. Así que bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente consola de esta generación.
Bueno, ¿a quién no le suena ese sonidito, no? Max 330 megas, ¿no? Y sus 330 megabits, ¿no? Que ocupaba los juegos al inicio. Y es que pasamos a Neo Geo, o como hemos dicho, Neo Geo, el Porsche de las consolas de la época. Y vamos a dar un pequeñito salto temporal. Concretamente nos vamos a ubicar en el 30 de enero del 90, en Japón también. Aparte de la PC Engine, pues había salido la Mega Drive de Sega y llevaba algo más de un año en la calle. A su vez, en el verano del 89, Nintendo ya había anunciado que a finales de ese mismo 1990 llegaría la sucesora de la NES. En medio de esas dos grandes, SNK se asocia con Alpha Densi y crea un concepto nuevo de arcade que más tarde conoceríamos como Neo Geo. La idea era bien sencilla. Los muebles arcade de la época eran bastante caros porque los juegos venían en unas placas y para cambiarlos había que cambiar dichas placas de los juegos. Y eso en casos sencillos, porque también era bastante habitual tener que cambiar el mueble entero por eso de los controles y las palancas. Y los controles con las palancas y los botones, que eran personalizados también para cada juego, tenían características especiales, ¿no? Aunque bueno, para esto último ya la asociación japonesa Yanma dio un paso de gigante con la creación del estándar de conexión, precisamente que se llamaba Yanma. Yanma no la de Fortnite, sino que se llamaba así. SNK creó un sistema para lo primero también, lo de cambiar de juego más fácilmente, que iba a tener también reminiscencias de las consolas. Digamos que el mueble siempre iba a ser el mismo, pero los juegos venían con unos cartuchos bastante grandotes que se acoplaban a estas placas, haciendo todo el proceso bastante más barato y permitiendo tener además varios juegos simultáneos, porque las máquinas admitían hasta 6 según el mueble, ¿no? Según el sistema, sin el espacio que va a ocupar cada mueble. Es decir, que al final, pues a los operadores, a las personas de los bares, de los salones arcade, etcétera, pues les salía mucho más barato. No tenía que comprar un mueble, una máquina entera para cada juego, podía intercambiarlo. Eso, pues lógicamente fue un pelotazo. La idea revolucionó en los arcades y es lo que conocemos a día de hoy como Neo Geo MVS, Multi-Video System. Pero es que va a tener su versión doméstica. Qué temazo está sonando, ¿eh? A modo de consola. ¿Cuál es la que suena? Metal Slug. Calidad. Pues tiene su versión doméstica, esta Neo Geo MVS, con el nombre de Neo Geo AES. La consola, que el AES viene de Advanced Entertainment System, que es un puyazo bastante grande al nombre de la famosa NES, Nintendo Entertainment System. Esta, pues la avanzada. El usuario podía disfrutar exactamente del mismo juego en su AES que en la máquina recreativa. Y cuando decimos exactamente el mismo juego, queremos decir que el juego era igual y que la máquina lo reproducía igual, porque a efectos prácticos era el mismo cacharrito, pero los cartuchos no eran iguales, porque no se podían poner los de la MVS en la AES y viceversa, sin necesidad de adaptadores, conversiones o buzzles. La idea solo tenía un pero. ¿Qué es lo que pasa? Que el pero era bastante gordo. Si la idea era tener un sistema que se quedase mucho tiempo en los salones arcade, tendría que soportar juegos actuales y los futuros que saliesen. Hasta ahí, pues, es de lógica. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso necesitabas potencia para adelantarte al futuro en tecnología. ¿Y qué es lo que pasa cuando necesitas potencia y adelantarte al futuro? Que solo hay una manera de conseguirlo, con billetes. Muchos billetes. Muchos billetes. Así que Neo Geo pues necesitó ser tan potente que su precio de salida pues resultó una barbaridad para un consumidor medio, ¿no? 49.000 yenes en Japón y $650 en USA. Mega Drive había salido más de un año antes y había costado 21.000 yenes en Japón y 199 en USA, así un poco para comparar, ¿no? A ver, hablar 199... de $650 de entonces sería como hablar ahora de $1.300. Claro. Bueno, pero porque estábamos en pesetas. Yo creo que la Mega Drive eran unas 30.000 pesetas, ¿no? Comprar una Mega Drive en la época, ¿eh? Un poquito menos. Pues de ese entorno, sí. Y claro, estamos hablando de la que Neo Geo superaba incluso eso, ¿no? Hombre, claro, estamos hablando de que costaba más del doble. Uh-huh. Una barbaridad. Y es que los juegos rondaban también los $200. Nosotros lo estamos diciendo en dólares, para ubicarnos también un poco en las mismas cantidades. Uh-huh. Es decir, que digamos que el juego es que costaba más caro incluso que la Mega Drive, ¿sabes? Y pues en fin, que te podías comprar la Mega Drive por el precio que te podías comprar un cartucho de Neo Geo. SNK pues asumió un poco que eso no se iba a vender, así que planteó esta AES doméstica solo para un pequeño mercado de alquiler en hoteles. Pero casi enseguida, lo cierto y verdad es que se da cuenta que hay gente que la quiere y puede, sobre todo, pagarla, y enfoca su consola pues esto como un sistema doméstico convencional. Y tiene pues bueno, pues su cierto tirón y sus ciertas ventas. Es una gran máquina. Yo creo que merece un poquito hablar a nivel un poquito técnico
no demasiado, no asustéis, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, las tripas de esta máquina se basaron en la misma CPU principal que era el Motorola 68000, que era un procesador de 16 bits que también usaba pues otra consola de esa época, la Mega Drive. La Mega Drive funcionaba con ese procesador. La cuestión es que en este caso la CPU era un 50%, casi un 50% más potente. La de la Neo Geo iba a 200 MHz y la de la Mega Drive era 7,61 MHz. No llegaba a 8 MHz siquiera, ¿no? Y bueno, y además tenía un chip secundario de 8 bits que también iba a 4 MHz. Esto lo convierte en la consola más potente del mercado y, como ya hemos dicho, por consiguiente, lo de ser la más cara de una manera considerable. Así que bueno, Neo Geo es la que es recordada por todos los que vivieron ese tiempo como el arcade en casa, literalmente, y también como la consola más cara, el Ferrari, el Porsche, el deportivo, ¿no? Pero también como el sistema de ese gran juego, el Metal Slug, que antes hemos escuchado la música, ¿no? Y con una de también algunos de los mejores juegos de lucha de la época. Y esto que iba a rebufo del Street Fighter 2 de Capcom, ¿no? Llegó a colocar, ojo, a pesar del precio, 1 millón de unidades en todo el mundo. Y aparte ha sido una de las consolas más longevas de la historia, porque se ha estado 14 años vendiendo software para este sistema. Ya ves. Bueno, ¿pertenecía a alguna marca tipo Sega, Sony o algo de eso? SNK. SNK, ¿no? SNK es la grande. No sé si se nos ha colado ahí un pequeño gazapo con los megahercios de la Neo Geo. 12 megahercios tenía Neo Geo. 12 megahercios. Y la Mega Drive no llegaba a 8. Sí, eso es. Pasamos precisamente... ¿Pero la Mega Drive es anterior o posterior a la Neo Geo? Ahora te lo vamos a contar. Vale. Pasamos precisamente a esta Mega Drive. Genesis does what Nintendo does. ¿No? Como decía la publicidad. Genesis does what Nintendo don't. Esa es la publicidad norteamericana, porque aquí un momento de mención, ya que la soltaba aquí el amigo José. La publicidad en esos tiempos era muy, muy agresiva y en Estados Unidos particularmente. Así que los de Sega América publicitaban esto como en la Genesis, que así se conocía la Mega Drive allí, harás lo que en la Nintendo no puedes, ¿no? Muy agresivo el tema. Y bueno, ¿quién no recuerda la Mega Drive? ¿Quiénes no fueron los que tuvieron una Mega Drive? Yo no la tuve. Bueno, la gente era o de Mega Drive o de Super Nintendo, ¿no? Pues sí. Cruda realidad. Nos vamos a como, situar... como Colacao o Nesquik. Yo era de Colacao y de Mega Drive. Pero Sí, te comías los dos, ¿a que sí? Si hacía falta te lo bebías los dos. Lo que me pusieran por pues delante, esto era claro. un poco igual. Si Sí, tenías sí, las sí, dos sí, no te sí. venían ninguna mal. Sí. ¿Pero te peleabas en el patio porque tú tomabas Colacao y el otro Nesquik? Sí, no, pero sí que era mejor si Super Nintendo o Mega Drive. ¿Lo ves? La cosa llegaba hasta las calles. Bueno, pues nos preguntabas por la fecha, ¿no? Nos vamos un poquito para atrás a 1988, el 29 de octubre concretamente. Hemos dicho antes que la Neo Geo, ya que me has preguntado por comparar, 30 de enero del 90. Vale. La consola ve la luz en Japón como un intento de pasar la placa arcade de Sega, que era la System 16, a los hogares de los nipones, con conversiones bastante fieles y parecidas a los títulos que había en los salones recreativos de la compañía del erizo. Y además puede que muchos la recordemos como una consola de mucho éxito. ¿No? ¿Tú cómo la recuerdas? Sí, Con mucho éxito. como la consola de la época. Efectivamente. De mi infancia. Pues lo cierto y verdad es que en su país natal nunca terminó de ser así. ¿No? No, ya que se vio eclipsada, ¿por qué? Precisamente por la mencionada PC Engine y la Super Nintendo después. Así que, bueno, su misma salida también resultó poco alentadora, porque la consola salió una semana después del que fue el superventas de la época, el Super Mario Bros. 3. Y todos los chicos nipones estaban demasiado ocupados jugando con el fontanero y con su cola. La del mapache, ¿eh? Este giro de guión no lo esperaba nadie, ¿eh? Nadie. Pero su desembarco en América y Europa en agosto del 89 y noviembre del 90 respectivamente va a ser distinto. Mega Drive es rechazada por Atari para su distribución en USA porque la veía muy cara, $199. Y ojo a este dato porque la historia se repite según lo contamos, no sé si te acordarás, en la retrospectiva anterior. Dijimos por aquel entonces que cuando Nintendo aterriza en América para vender su Famicom, la NES, a Atari, que ya no era la compañía de Nolan Bushnell y estaba dirigida por Jack Tramiel,
creador de Commodore, rechazó distribuir el aparato de Nintendo y perdió un viaje de billetes y de millones en el proceso. Pues le pasa exactamente lo mismo con esta 16 bits de Sega. Igual. Otra decisión comercial fatídica. Vaya que sí, bautizada allí como Genesis, ¿no? La máquina de Sega, pues llega a tener un éxito enorme en el mercado americano y este éxito se va a reproducir también en Europa, siendo la consola más popular del viejo continente, gracias a los avanzados gráficos que tenía y a sus juegos exclusivos como este Sonic del que estamos escuchando la música, que mostraban lo coloristas y rápidos que podían llegar a ser los títulos. También tenía las conversiones de recreativas de Sega, porque recordemos que Sega era una experta también en máquinas recreativas. Pues lo que hemos dicho, la System 16. Exactamente, y eran muy parecidas a las que se veían en los arcades. Pero, sobre todo, por cómo Sega América entiende su mercado y lo trabaja este directivo, el Tom Kalinske, a la cabeza. Pues tenemos que entender que Mega Drive se adelanta a lo que en esos territorios va a ser su principal competidora, la Super Nintendo, en 2 años además. Es decir, Mega Drive aterriza 2 años antes que Super Nintendo al mercado americano y encima tiene al genio Tom Kalinske al frente de vender esta consola. Así que cuando llega la consola de 16 bits de Nintendo, que es más moderna tecnológicamente hablando, a cambio Sega pues tiene esa parte del pastel, ¿no? Un poquito. A ver, un momentito. Poco más podemos hablar del tremendo éxito que supuso la consola de Sega, aunque algunos historiadores del videojuego hablan de este éxito como algo que terminó en un problema. Porque sí, porque de alguna manera la Mega Drive trajo los mejores años a Sega, pero también fue en parte el artífice de su caída. Y aquí viene la parte fea, porque tenemos que hablar de sus 2 add-ons, sus 2 añadidos, ¿vale? Es decir, Sega, repito, para ubicarnos bien, Sega, Estados Unidos, tiene un éxito tremendo y cuando aterriza la Super Nintendo está allí y tiene que entregarle un poquito del pastel, pero son los errores de la propia Sega los que acabará haciendo que les vaya muy mal. Porque en diciembre del 91, un poquito más tarde, un año más tarde en Estados Unidos, otro año más tarde en Europa, Sega lanza ese Mega CD. Sega CD, conocido así en América, ¿no? Un dispositivo para agregarle a tu Mega Drive la potencia a la máquina y permitir ejecutar pues juegos en CD. Y gracias a eso, pues utilizar esa cosa que estaba de moda entonces, que era el Full Motion Video, ¿no? FMV. Exactamente. Y es que se creía que eso era el futuro de los videojuegos. Vaya error, por cierto. Pero bueno, que no era otra cosa que, bueno, vídeos, películas de una calidad que hoy día nos parecería pues bastante cuestionable. Bueno, pero los inicios del futuro de los videojuegos sí fue, ¿no? A mí me gustaban esos juegos. Bueno, pero por lo menos ya era el formato que actualmente se consume, ¿no? No, una cosa es el soporte físico como CD y otra cosa el tipo. Estamos hablando de que el videojuego se basaba en vídeos que tenían una interacción un poquito mediocre y la calidad de esos propios vídeos también en unas producciones no todas a la altura, ¿no? Oye, ¿y entonces había para la Mega Drive la opción de ponerle el CD? Sí. ¿Esta Mega CD? Yo eso nunca lo escuché. Pues espectacular algún que otro título, como por ejemplo el Sonic CD. ¿Y era con 32 bits también? No, esto eran 16 bits. Esto era un poquito bits, más, ¿no?, de potencia, un poquito de soporte físico CD. Vale. Todavía no habíamos saltado de bits. Vale. Todavía no hemos cambiado de bits. La cosa es que, bueno, el cacharro pues fue apoyadísimo un montón con una campaña de publicidad muy potente, pero tenía un grave problema. Era caro y no llega a tener un catálogo significativo, pese a contar, como he dicho, algún que otro título muy bueno. Y al no terminar pues de funcionar, pues la compañía, pues ¿qué hizo? Pues no dudó en abandonar a su suerte y con él a los usuarios que habían confiado en la compañía a la hora de adquirirlo. Así Sega había aprendido, ¿no? ¿O no? Porque en el 94 y a las puertas de la nueva generación, es decir, ya estamos en la 4ª generación, las consolas de 16 bits, ¿no? Pues en el 94, ya cuando ya se está rumoreando lo siguiente, ¿no? Sega piensa que no todo el mundo va a poder permitirse un nuevo sistema, adquirir el nuevo sistema, que se va a ser conocido como la Sega Saturn. Así que ellos deciden crear lo que se conoce como la Sega 32X. Pues otro add-on, otro añadido. Y este sí salta de bits. Esto sí salta de bits. Y el 32X pues es convertir, al ponérselo a tu Mega Drive, que se ponía por la ranura del cartucho, convertía tu Mega Drive en una consola de 32 bits.
A ver si La convertía tanto que la convertía en siguiente generación, porque de hecho se considera este add-on de la siguiente generación, de la quinta. Sí, se considera el primera cosita de la quinta generación, ¿no? Pues bueno, a ver si lo pillamos, Javi. ¿Qué creéis que pasó con un cacharro como este, que fue muy apoyado en publicidad por la compañía en Occidente, pero era caro y que no llegó a tener un catálogo muy significativo? Que se la pegó. Que se la pegó. Exactamente, y eso que tuvo... lo mismo igual que el Sega CD, que son unos visionarios a veces. Unos visionarios. A ver, esto en parte tiene una historia negra porque Sega USA se llevaba un poco en comunicación con Sega Japón. Y entonces el 32X fue una iniciativa de Sega USA y la Saturn era una cosa de Japón, ¿no? Pero bueno, así que bueno, la confianza que dejó en los usuarios hacia la compañía de Sega, ¿cuál era? Pues baja, claro. Tu Sega te anunciaba un cacharrito, así que cuando llega esa Saturn, los usuarios lo ven un poquito regular, y esta sería el inicio de la caída de Sega, ¿no? Pero no todos fueron a los malos, ¿no? Yo diría que hay uno que sí que funcionó. Sí, hubo uno que sí que funcionó, y fue el Master System Converter, que fue un aparato que podíamos poner en nuestra Mega Drive para que éstas reprodujeran juegos de la consola predecesora, la Master System, que hasta aquí pues todo muy bien. Recordemos que la Master System, como vimos en la anterior retrospectiva, sí que tuvo buen calado. Sí, y buen catálogo además. Lo que no se dijo, lo que la gente no sabía en la época con lo de este añadido del Master System Converter, es que toda la circuitería necesaria para jugar a la Master System ya se encontraba de serie en todas las consolas de 16 bits de Sega, y que este aparato lo único que hacía era activar un sensor para poner a disposición la CPU de Master System que ya traían todas las Mega Drive de serie. Así que, bueno, y aparte, bueno, lo de aportar la ranura de cartuchos y tarjetas necesarias para jugar a estos juegos, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo de las tarjetas se quitó después justo en el Master System Converter 2. Se quedó solo cartucho. Muy cierto. Esa revisión que hubo, que a su vez con la revisión europea de la Sega de 16 la Mega Drive 2, ¿no? Aquella que se quedó más compacta, más chiquita de la Mega Drive 2. Así que bueno, yo creo que aquí la Mega Drive bien merece destacarle algún titulito, José. Yo te lo digo. No podemos mencionar la Mega Drive, no cantar el amor a algún juego. ¿Tú cuál tienes? Yo tengo tantos y me tengo que quedar con poquitos. Me voy a quedar con muy poquitos, ¿vale? Pero es que tengo muchísimos. Para mí ya sabéis que es que me encanta el Sonic 3. Me encanta el Sonic 3. Yo flipaba con eso de Super Sonic. Ya sé que su primera aparición la hizo en el Sonic 2, pero la verdad cuando pegaba el explosivo fuerte y tenía funcionalidad allí lo de el Sonic... Super Sonic, que siempre pensé que era una copia del Super Guerrero. Era aprovechando el rufillo de bola de dragón. Lo era. Del Super Saiyan, pues ahí venía tu Super Sonic, y es que el juego del Sonic 3 empezaba tal que así, con tu Sonic en Super Sonic volando por encima del mar, ¿no? Y llegando a la isla, y bueno, es que yo directamente alucinaba. Y también me gustaron mucho los juegos del Gunstar Heroes, el Ristar y el Dynamic Heady. El Dynamic Heady, que era un juego súper variado, súper colorido, súper rápido, me encantaba. Yo aquí la verdad que me quedaría con un par de títulos, porque a ver, de Sonic te quedas con todo, ¿vale? Eso para empezar, ¿no? Es como decir, quiero el Super Mario World en las NES, ¿no? Pues, pero yo tengo muchísimo cariño. Perdona, y de los Sonic que sacaron, creo que era en el 2, cuando sacaron a Tails, que era el zorro que iba con Sonic, que permitía al hermano pequeño ser cascarón de huevo, y ¿verdad? Ese pequeño detalle a mucha gente nos gustó, porque algunos éramos bastante paquetillos y yo acompañaba así a mi amigo. Tails nunca moría, siempre iba cayendo al lado de Sonic, sí. Que era el hermano mayor un poco y que iba... Totalmente, esa cosa es muy chula. Pues yo el juego que destacaría sería el Street of Rage, un Final Fight pero exclusivo de Mega Drive, que es una pasada y que tiene una banda sonora chulísima. Y el otro que tengo yo en mente mucho es el Aladdin. Ese juego que es que, bueno, el Aladdin de Mega Drive es una maravilla. Y qué temazos tiene el juego ese también, ¿eh? Quique, que nos está escuchando, nos ha trasladado por aquí sus mejores, los juegos más queridos de la Mega Drive, y son el Sonic 2, que por cierto fue el título que más vendió del sistema, y es que era otro juegazo, y el Golden Axe. Golden Axe también, jugaba yo al Golden Axe. Yo me quedo con, ya que has dicho el Aladdin, uno de Disney,
yo me quedo con Fantasía, uno que tenía también de Mickey, Quackshot, uno que era del Pato Donald. Sí. Grandísimo juego también. Sí, el castillo de Mickey, que también el Castle of Illusion. Castle of Illusion. Y luego también uno de deporte que salió con las Olimpiadas del 90, creo que era, o del 92. No, el 92 sería la de Kobe. El Olympic Goal. ¿Me acordé del Olympic Goal? Que había que darle muchas veces a los botones para ir corriendo, eso, claro, con las técnicas. Esos juegos destrozaban muchísimos mandos. Sí. Era cuestión dedos. a ver quién era el que le daba más rápido a B. Ahí también había algún que otro codacillo. Sí, para tirarle el mando al hermano. En plan, ya no corres tanto, ¿eh? Sí. Esa modalidad de juego en 3D. Pues bueno, yo creo que, José, ahora toca pasar al otro contendiente. Pasamos a Super Nintendo, el cerebro de la bestia. Nos ubicamos otra vez. Ya estaban todas en la calle y Nintendo, con un par bien puesto, seguía compitiendo con ella con su NES, su Nintendo Entertainment System, la consola de 8 bits que tanta guerra había dado en la generación anterior. Pero que a estas alturas, como es lógico, pues había quedado un poco ya obsoleta. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué se quedaron rezagados? Pues la verdad es que es un poco difícil de decir, pero algunos historiadores miran al gran presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, como el culpable, entre comillas, ¿no? Por un lado, Yamauchi tenía bastante cariño por su Famicom o NES, ¿no? Porque le había abierto las puertas del mercado de las videoconsolas. Pero por otro lado también es verdad que este hombre pues desconfiaba un poco. Recordemos que Nintendo miró mucho a Atari en su desembarco en Norteamérica. Aquella historia de no parecer una consola, de cambiar el nombre de los cartuchos y los mandos, pues todo mirando precisamente a este fiasco de Atari, ¿no? Y si algo había que aprender de Atari precisamente era cómo tener una consola de éxito. Recordemos la Atari 2600 y cómo después sacar una consola posterior y no hacerlo nada bien, pudiendo significar la ruina de todo lo que habías construido con esfuerzo. Así que pues este hombre estaba un poquito asustado. Con razón. Por fin, el 21 de noviembre del 90, que fue, por cierto, un miércoles, la Super Famicom, que es como se llama por allí, ve la luz. Super Famicom, que es la Super Nintendo. Efectivamente, se llamó por allí, por Japón así. Super Famicom. Sí, porque la anterior también se llamaba Famicom. Pues esta es la Super Famicom. Su salida, pues como podéis intuir, pues fue un éxito enorme y se vendieron en las primeras horas 300.000 unidades. El problema es que las reservas pues superaban 1,5 millón de unidades. ¿Y Nintendo qué tenía? Pues solo estas 300.000 unidades. Así que pues la locura se desató un poco, ¿no? Las tiendas cerraban para evitar colapsos de las personas preguntando si la tenían. Y bueno, no solo eso, sino que además las máquinas, y esto es una anécdota curiosísima, se distribuyeron por la noche y bajo un anonimato pues digno de película de espía. Porque la mafia japonesa, los yakuza, tenían la intención de robar los camiones de reparto y hacerse con las consolas para poder venderlas en el mercado negro, ¿sabes? Hombre, es que estamos hablando de que 5 veces más demanda de lo que tenían previsto de fábrica. ¿Cómo no sería la cosa que ese caos acaba con que el gobierno pide a las empresas que fabricaban consolas que las salidas a futuro pues se hagan en fines de semana y que dejen por favor los miércoles tranquilitos, ¿sabes? Así que bueno, en el resto del mundo el éxito pues se repite y ya sí, la Super Nintendo o Super NES planta cara a la compañía del erizo que llevaba muchísimo terreno de ventaja ya, ¿no? Y así pues se origina lo que podemos llamar como la primera guerra de consolas, las batallitas en los patios de colegio. A mí me gusta más esta, a mí me gusta más la otra, esta es mejor, esta es peor, esta es más potente. Y es que si hablamos de cuestiones técnicas, tecnológicas, aquello que la máquina de marketing de la competencia de Nintendo, ¿no? El marketing de Sega tenía que el término ese del blast processing, que respondía evidentemente a la diferencia de potencia que había en lo que era la CPU, es decir, la unidad de proceso principal de su Mega Drive con respecto a la Super Nintendo, porque la Mega Drive llevaba un Motorola 68000 de 16 bits a 7,61 MHz frente al procesador de 16 bits de la Super Nintendo, que iba a 3,6 MHz. Básicamente el cerebro de la bestia tenía menos cerebro en principio. Pero claro, esto era lo único que tenía la Mega Drive donde podía presumir frente a una Super Nintendo, porque la consola de Nintendo era, como hemos dicho, 2 años más moderna que su rival. Así que la Mega Drive, que tenía un chip de sonido Yamaha de 6 canales,
En cambio, la Super Nintendo pues tenía uno de Sony, creado por Ken Kutaragi, el que, bueno, es el padre de la PlayStation, ¿vale? Y que era un chip de sonido de 8 canales y encima muy superior en cuanto a calidad y lo que se podía hacer con él. La Mega Drive, por ejemplo, en la cuestión gráfica, pues tenía una paleta de colores de 512 colores, de los cuales solo podía mostrar simultáneamente en pantalla 61. En cambio, la Super Nintendo pues podía reproducir tenía una paleta de cerca de 33.000 colores, de los cuales podía mostrar en pantalla 256. La relación es enorme, ¿no? 512 frente a 33.000 en cuanto a la paleta y 61 colores simultáneos frente a 256. Esto que va a hacer que cualquier juego multiplataforma pues se vea más bonito, más vistoso en el cerebro de la bestia, como se conocía la Super Nintendo. Tú lo que me estás diciendo es que el Blast Process y que nos vendían en la publicidad con coches super molones de la Mega Drive era humo. Era humo. Maldita sea. Era humo, porque no todo es el procesador. Necesitabas compensar muchos componentes en aquella época y la cuestión gráfica aquí era más que notable. Pero no solo eso, la Super Nintendo tendría además ese celebérrimo y además publicitado y bien usado Modo 7, uno de los 8 modos gráficos especiales que tenía implementada la consola, numerados del 0 al 7, ¿no? Este modo 7 permite rotar y escalar los sprites de los juegos, ya sabéis, los monigotes de los juegos, gráficos del juego, o los fondos también. Y entonces, esto daba efectos futuristas y en gran medida de aspecto 3D, algo que podíamos ver de una manera muy evidente, por ejemplo, en el Mario Kart. El Mario Kart de Super Nintendo, el escenario, ese plano escenario que tú corrías, era en modo 7. El Pilot Wings, el rapidísimo F0, en algún momento el propio Super Castlevania 4, que tenía esas cosas, o los mítimos con los mapas del Final Fantasy o del Zelda. Pero bueno, Mega Drive es que no tenía nada de esto. Sí, muy dura la diferencia. Pero bueno, hemos hablado antes un poco de los cacharritos que podíamos conectar a la Mega Drive y Super Nintendo también los tuvo. Por un lado, el que nosotros más conocemos es el Super Game Boy. No sé si recordáis, este cacharrito permitía ponerle juegos de la Game Boy a la Super Nintendo y que se viesen por lo menos con 4 colores seleccionables de una paleta de 32. E incluso si el juego se había hecho así, pues se le podía añadir un bordecito, tener más resolución, más velocidad. Después se lanzó además el 2, que permitía también ponerle el cable Link. Este triunfó, se puede decir. ¿Sí? Sí. Este tuvo bastante salida. Después tuvimos el Sufami Turbo, que ese ya lo conoce mi prima de Cuenca y alguno que otro en Japón, que fue una cosa rara que lanzó Bandai en Japón con la aprobación de Nintendo, que tenía 2 ranuras para meterle cartuchos con aspectos de Game Boy a esta Super Nintendo. 2 ranuras porque algunos juegos se podían cruzar, o lo que es lo mismo, compartir datos con otros juegos del catálogo. Y tú diréis, bueno, pinta bien, pero ¿cuántos juegos creéis que tuvo ese catálogo? 13. Tuvo 13 juegos. Conclusión, fue un absoluto fracaso. Vaya tela. Sí. Y también tuvimos el Satellaview, conocido comúnmente como BSX, y cuya B, precisamente en el nombre, pues dio lugar a que se creyese sin razón que el cacharro este pues también fue hecho por Bandai, pero la verdad es que Bandai no aparecía por ningún sitio y creernos que lo han buscado más de uno y más de dos, ¿no? Era un SAT modem que se conectaba a los bajos de la Super Nintendo y que requería una suscripción a la estación de radiosatélite Giga. A ciertas horas del día te conectabas y podías descargar juegos, pero sobre todo recibir noticias y guardarlas en tu memory card. Su primer juego fue el BS Zelda, que fue un remake del The Legend of Zelda, pero también fue un fracaso. Aunque, bueno, a este cacharrito le debemos y a este le debemos el juego Radical Dreamers, que fue en parte precursor de este Chrono Cross de la PSX, así que muchos de ellos dirán que le deben la vida. Qué bonito, ¿no? Descargándote en aquellos tiempos, menuda tecnología. La verdad que sí, y eso de estar esperando tiempo, porque la velocidad tampoco que fuera muy buena, ¿verdad? Para que se te descargara una noticia, pero allí tuvo cierta repercusión, pero también fue un fracaso, la verdad. Bueno, ¿qué os parece si comentamos nuestros títulos más queridos de Super Nintendo? Venga.
¿Empiezas tú, Javi? Bueno, yo te voy a decir el Mario, porque es que la verdad que de Super Nintendo, al no tenerla, yo siempre iba a casa de mi amigo Nandi, y que él era de Super Nintendo y jugaba alguno, pero no recuerdo alguno. No recuerdo juegos particularmente de la Super Nintendo, más que el Super Mario y alguno particular, ¿no? Bueno, yo tengo que mencionar primero el Axelite, ese pedazo de shooter matamarciano de Konami que creo que a día de hoy sigue siendo mi matamarciano favorito, es el que más me gusta. A día de hoy sigo disfrutándolo un montón y deseando que alguien haga un juego similar. Y nadie lo hace. Soy un incomprendido, ¿no? Aquí. Y el otro juego que tengo en el corazón, el Super Mario World, directamente. Es que ese juego es un juegazo. Pero yo aquí quiero mencionar muy especialmente al Super Soccer. Y vosotros dices, Super Soccer, Guillermo, si tú... A ver, yo... ¿Tú eras de juegos de fútbol? No te creas, pero tuve la suerte de comprarme mi consola de segunda mano y por lo tanto, cariñosamente, entre los juegos que compraba y no podía renunciar en esa compra, venía el Super Soccer. ¿Y qué ocurrió? Que fue el cartucho que más cambié por todo mi colegio. Nadie tenía el Super Soccer y yo era el único que lo tenía. Así que tú imagínate que te habías comprado el Dragon Ball Z de importación. Te lo podía cambiar por el Super Soccer. Así que las cosas más codiciadas han llegado a mis manos gracias a un Super Soccer. Pues dices Dragon Ball Z y te lo compro. Porque a mí ese juego fue uno de los que me impactó mucho de la Super Nintendo y además tuve la suerte de jugarlo en su momento. O sea que lo disfruté mucho. Pero, claro, también me encantaba el Super Mario World. La verdad es que ese juego, además me lo pasé íntegro, con todas las moneditas y todo lo que podías encontrar por allí secreto. Eso no era tan bueno. Era complicado, tenía trabajo, podemos decirlo, ¿no? Y no sé, quizás el Earthworm Jim. El Earthworm Jim, es que me encantaba todo del juego ese, ¿eh? Él era lo original, lo loco que era, la música de Tommy Tallarico, que era impresionante. Qué importante recordar, si no lo sabéis, Tommy Tallarico monta el show Video Games Live, que es esa especie de show de videojuegos y orquesta itinerante que de vez en cuando llega a alguna parte del mundo, incluso a España. Como que hace poco llegó a Murcia y nos lo perdimos. Nuestros amigos de Xenogames sí que estuvieron por allí, qué suertudo. Sí. Y aquí nos dice Quique también los suyos, que ya que hablamos de Super y Super Nintendo y Super en los juegos y Super de todo, pues los suyos son Super, a ver si lo adivinas, Quique. Super Castlevania. Super Castlevania, premio. Super Castlevania, no podía faltar. Y si adivinaras un segundo, ¿cuál sería? Super Metroid. Super Metroid, efectivamente. Sí. ¿Tanto lo conoce, Guille? A ver, le gustó mucho, tanto uno por unos motivos como el otro, ¿no? Super Castlevania 4 es considerado uno de los mejores Castlevania. Punto y aparte, no solo por ser de este sistema, sino un pedazo de juego. Y el otro es que es el padre de un género en sí mismo, el Super Metroid, el género Metroidvania este del que hablamos, que primero va Metroid, ¿no? Y es un juegazo también. Y luego va Vania, ¿no? Y luego va Vania. Pero Quique se ha quedado con los dos, con Metroid y con Castlevania. Hombre, es que ¿a quién quieres más? Quique se construyó el género en la Super NES, básicamente. Sí. Bueno, vamos a ir ya cerrando un poco, si os parece, que al final, pues, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Bueno, está bien. Que si no, la gente nos mata. Bueno, para ir cerrando, ¿estas son las únicas consolas de esta cuarta generación? No exactamente. Porque hemos dicho la PC Engine, Neo Geo, Mega Drive y Super Nintendo. Sí, efectivamente. Hemos dicho al empezar que íbamos a tocar solo 4 consolas, pero no exactamente, porque en esta generación hubo algunas más, que viene bien mencionarlas, ¿no? Por un lado tenemos la Neo Geo CD, que fue una revisión de la Neo Geo esta que hemos estado hablando antes, el Ferrari, ¿no? La super cara, ¿no? Con los juegos arcade, pero que en vez de usar cartuchos, pues tenía como soporte los CDs. Así que, bueno, compartía parte del catálogo, pero el formato este de CD permitía que fuera muchísimo más barato. El problema es que el lector de CD era de clase 1, precisamente para abaratar costes. Así que la consola es recordada también por unos interminables tiempos de carga. Así que tú ibas a echar una partida y así eso empezaba el combate, ¿no? Sí, además con los juegos de lucha que era criminal, ¿no? Criminal. Bueno, el otro juego, la otra consola a mencionar es la PC Engine Super Graphics. O Super Graphics a secas, ¿no? Que fue la sucesora de la fallida
PC Engine. No, la sucesora fallida, la PC Engine Sí, no fue fallida. a ver, entiéndeme. Aquí sí. Aquí sí, eso vale, cierto. Los matices. Fallida en Occidente, éxito en Japón. Pues la SuperGrafx sí, esa sí que fue fallida. Era mucho más potente y retrocompatible con las hookers estas que tenía, pero es que solo tuvo 5 juegos específicos y vendió solo 75.000 unidades. Bueno. Hombre, con 5 juegos, ¿qué puedes esperar, no? Triste historia de una consola. Muy bien, no le podía ir. También mencionar la PC Engine Duo o Turbo Duo, también fuera de Japón, ¿no? Que es una encarnación distinta de la PC Engine, que era la fusión de la PC Engine con su añadido el PC Engine CD. Así que básicamente pues podías reproducir todo el catálogo de PC Engine sin nada más, porque tenías tu consola todo en uno, ¿no? También mencionar... Esta es una curiosidad de consola taiwanesa que siempre hay que mencionarla porque existió y porque, bueno, pues fue relevante allá en Taiwán, ¿no? Y que tuvo juegos chulos. De hecho... Exactamente. Bueno, ahora lo mencionamos. Esto, Super Akan, se llamaba así el sistema y era de la compañía Funtech. Una curiosa consola taiwanesa de 1995 que no pudo conseguir su espacio. Nació, pues, lo que se diría tocada de muerte, ¿no? Porque salió cara, justita de potencia y justo en el auge de las 3D. Así que, bueno, esa tecnología, esta consola no estaba ni mínimamente preparado. Así que, bueno, por destacar, tenía un gran juego de lucha que era el Sango Fighter. Estaba bien ese juego, de verdad. Juego bien. Y así la última consola que vamos a mencionar pues sería el CDI de Philips. Un divertido, pues diríamos, engendro, que se dedicaba casi por completo a eso que estuvimos hablando sobre el Sega CD, ¿no? El Full Motion Video. Y fue un fracaso, pero es que a día de hoy pues tiene la divertida curiosidad de ser la consola pues que alberga los juegos feos, pero feos a rabia, de Mario y de Zelda sin ser juegos de Nintendo. Porque en aquel momento pues tenía licencias por aquel conocido incidente del soporte de CD para la Super NES, que como ya sabemos en parte la historia es que de eso acabó saliendo la PlayStation de Sony. Así que bueno, que si queréis conocer esta historia tan loca y otras igual de raras, pues os emplazamos de verdad a escuchar la siguiente retrospectiva, que no sé cuándo caerá porque llevamos un gafao. En serio, esta retrospectiva ha estado programada 20 veces. Oye, y que este juego de Mario que has comentado que era el Hotel Mario era feo, pero es que el de Zelda es que era ya para suicidarse directamente. Eso era muy duro. Bueno, la semana que viene, no sé si es retrospectiva totalmente, pero hacéis una mirada también al pasado para Street Fighter, ¿no? Es lo que pasa, que vamos a rebobinar, porque realmente Street Fighter sigue a día de hoy dando lucha y nunca mejor dicho, que es un máximo exponente. De hecho, eso vamos a tener desde el pasado hasta el presente, porque es que el Street Fighter 5, por Dios, el Street Fighter 5. Ya, pues en función de lo que pase con este sorteo del partido, pues veremos a ver cuánto tiempo tenemos para dedicarle al programa. Y si no es la que viene, es la otra. Si no, pues ya continuaremos. Claro. Bueno, de todas estas, vosotras, vuestra consola favorita de estos años, yo diría que 80, principios de los 90, ¿no? ¿Pues Mega Drive o Super Nintendo? Chiquillo, Super Nintendo. ¿Super Nintendo? Es que yo siempre fui de Mega Drive. ¿Y tú, José? Ay, no sabría decirte, Javi, porque yo la verdad es que fui un triste tieso que no tuvo ninguna. Ninguna de las dos. Y tenía ¿Tú eras de Master System? Sí, me quedé ahí y la jugué. La verdad es que la jugué bastante en casas de amigos, pero tenía que invadir y asaltar sus casas totalmente. Y como tal, pues me gustaban las dos, porque es que al final picaba en uno y picaba en otro. ¿Qué me comenta aquí? Oye, es que el CDI tuvo 3 juegos de Zelda igual de feos. Correcto. Tuvo 3 juegos de Zelda igual de feos, correcto. Es que con Link uno con Link y 2 con la princesa. Por aquella época en Super Nintendo, en Mega Drive, se sacaban juegos de todo. Película que salía al cine, había juegos. Había 2 o 3 juegos de Solo en Casa, había 2 o 3 juegos de Michael Jackson, de Batman, de todas las cosas de Disney. Y a diferencia de lo que ocurría en la actualidad, normalmente muchos juegos de franquicias eran sinónimos de juegos con un razonable nivel de calidad.
Entonces, pues la verdad que entre que tenía la franquicia, que era muy vistoso, y por lo tanto si salía un juego de Parque Jurásico, allá que ibas, ¿no? Sí, y lo comprabas, también es que iba acompañado normalmente con cierta calidad en el mismo. Entonces, pues eran súper interesantes y eran súper ventas. Se pagaba muchísimo por la franquicia. Pero En fin. Javi me ha preguntado y sigo recordando que flipaba con el Dragon Ball, lo siento. Yo con el juego de Dragon Ball de la Super Nintendo flipaba. Sí. Bueno, hasta aquí esta retrospectiva de la cuarta generación de consola. Antes de despediros, ¿alguien ha probado aquí el Super Mario? No, Super Mario no. Dragon Ball Z Kakarot. Z Es que Kakarot. te conozco ya, Javi. No voy Cuéntame, a decir como si que hubiera sé, parido, que pero sé que ya caso. lo has probado. Cuéntame. Lo he probado. Bueno. Creo que es un juego que puede gustar mucho a los fans, sobre todo a los fans acérrimos de la serie de Bola de Dragón Z, porque tiene momentazos. La parte así de entremedio igual no convence tanto, porque a mí personalmente se me hace pesadito eso de ir por el mundo para encontrar cositas. Pero todo lo demás, bueno, yo ya me lo esperaba, ¿no? Con un juego de CyberConnect sabía que lo que es recrear la parte de la historia del manga anime iba a ser brutal. Y así es. Tiene muchos momentos épicos. Te resumen muy bien estos momentos súper carismáticos y que se nos quedaron a todos grabados en la memoria, que duraban varios capítulos en un instante, te lo meten. Y además tiene muchísimos guiños para todos los fans de Goku y de Bola de Dragón. ¿Y qué más puedo decir? Pues que ¿Merece la pena 70 euros el juego? Eso ya cada uno que juzgue. Yo creo que si te gusta mucho Dragon Ball, sí. Y si Dragon Ball te gusta pero no te apasiona, igual yo me esperaría a que bajase un poco. Esa es mi opinión. Porque el juego está bien, ¿sabes? Pero que no lo compraría a precio de salida. Vale. ¿Qué más puedo decir? Que el momento casi inicial de cuando te enseñan a pescar y Goku se mete la cola, el rabo, literalmente se lo mete por el culo, que no tiene precio. Es que no le estoy diciendo una barbaridad, es que lo hace. ¿Eso sale en el videojuego? Eso sale en el juego y lo hace Goku. Madre mía. Se pone un rabo de mentira, porque recordemos que se lo habían quitado. Sí. Y se pone a pescar. Vale. Y se pone a pescar. Ahí está. Es que eso es que, vamos, yo lo vi y digo, madre mía. ¿Y en los dibujitos lo hacía así también? No, hombre, en el dibujito lo tenía y luego se lo quitaron, ¿no? Pues ¿Ah, sí? aquí se lo pone de mentira, pero se lo mete por ahí. Vale. Ay, por favor. Oye, que... ¿En serio te lo has yo reservado? Solo he dicho en ¿Tú has disfrutado antena, jugando? ¿Tú has he disfrutado dicho en jugando? antena lo que hace el juego, de verdad. ¿Tú has disfrutado jugando al Kakarot? Yo me he entretenido. Oye, he jugado poco, los primeros compases, y a mí me ha gustado. Pero esa parte de intermedio de estar cogiendo cositas y diciéndole a Chichi que me cocine un plato, pues bueno, pues a mí no me acaba de atraer, pero bueno, aún así es Dragon Ball. Eso es la parte de historia, ¿no? Eso es la parte de entremedio de recrear estos momentos de la historia. Bien. Bueno, pues hasta aquí esta sección de ILT Juegos. Lo podréis escuchar, este programa, junto con los anteriores, en cualquiera de las plataformas de podcast, y seguirles en las redes sociales, en Twitter y en las otras redes. ILT Juegos. Hasta la semana que viene, José, Quique y Guille, y a Quique también se lo digo. Sí. Quique ha estado con nosotros al teléfono, aquí ha estado mandando sus cositas. Y la semana que viene estará en directo con nosotros. Hasta el jueves. Adiós.